Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a escucharme. Tenéis más confianza en mí de la que yo mismo tengo. Pero respondiendo a esa confianza, he querido intentar preparar una visión original del Evangelio según San Mateo. Parece que ya lo sabemos todo. Parece que a cualquiera que le hicieran una pregunta sobre el Evangelio, inmediatamente podría dar unas respuestas bien conocidas que se estudiaron antaño y que quizá hemos repasado alguna vez posteriormente. Tenéis ahí un pequeño guión de lo que yo voy a decir y vamos a empezar por justificar este trasiego de evangelios, ciclo A, ciclo B, ciclo C. Mirad, no es una moda del Concilio Vaticano II. En realidad tiene una larguísima y hondísima tradición. No sabemos cómo eran las lecturas en las sinagogas en tiempo de Jesús. No tenemos datos de cómo se leía la Escritura en esas sinagogas en el siglo I. Los datos más antiguos que tenemos acerca de la organización de las lecturas en la sinagoga judía son prácticamente de finales del siglo II y comienzos del siglo III. Pero teniendo en cuenta que la tradición es muy permanente en el mundo judío, podemos suponer que no habría una gran variación. Uno puede pensar que en aquel capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús se acerca en su pueblo a leer en la sinagoga y toma el rollo de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, ahí tenemos un ejemplo. No es ejemplo de nada. Ese texto, sin duda, está escogido directamente por San Lucas para presentar la presentación de Jesús como el Mesías anunciado por la Escritura. Por tanto, no nos vale. Sin embargo, sí tenemos datos a finales del siglo II y principios del siglo III de las sinagogas de Asia, especialmente de las sinagogas de la zona de Siria y Palestina. Sabemos que existían dos ciclos de lectura diferentes. Un ciclo trienal en el cual se leía la Torá, la ley, los 5 primeros libros de la Escritura, en 167 órdenes, o sedarim, como se llamaba, seder, orden plural, sedarim. Había otro sistema, que era un ciclo trienal. Había un ciclo anual en el cual la Torá se dividía cada año en 54 secciones. Eran las parasayot, como se diría en plural. Sobre todo, este último es el que prevalece. Un ciclo anual se acompañaba de una lectura de los libros proféticos, teniendo en cuenta que el libro profético para el judío eran desde el libro de Josué hasta prácticamente el final del segundo libro de los Reyes. No sabemos exactamente cómo y de qué manera esto influyó, pero influyó decisivamente en la lectura de la Escritura en las celebraciones cristianas. Sinagogas y casas o iglesias domésticas hasta el siglo IV, prácticamente no siempre en paz, fueron paralelas. El ejemplo más claro es el famoso de la sinagoga de Dura Europos, allá en Siria, donde tanto en la sinagoga judía como en la iglesia doméstica, la pequeña iglesita cristiana, que es del año 230, inmediatamente después de Cristo, hay unos preciosos dibujos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sea como fuere, las primeras comunidades cristianas tenían la costumbre judía de leer de forma cursiva y en voz alta la Escritura. Y cuando hablamos de Escritura, estoy hablando de lo que hoy entendemos
por Antiguo Testamento. Junto a esta escritura se acompañaba la lectura del apóstol. Las cartas de Pablo, la carta a los colosenses, pidiendo a los de Colosas que pasen la carta a los de la Odisea para que la lean, y a los de la Odisea que les envíen la carta que él ha escrito para que pueda leerse, es un ejemplo de que estas cartas se leían en comunidad. Mirad, no había otra forma de leer en esta época. La lectura individual prácticamente no existe en los finales del siglo I y en el siglo II, ni siquiera en el siglo IV. La lectura individual es prácticamente una conquista casi de la época de la Ilustración. Poquito antes, pero poco más. Los cristianos, por ejemplo, se asombraban de ver a San Ambrosio. Se ve que se le podía ver, estaba en su habitación abierta, en su despacho, leer la escritura y mover los labios, pero no pronunciar palabra, y se quedaban asombrados. Y de hecho, leer en el rito romano significa siempre leer en voz alta. Y cuando el cura no tiene que leer en voz alta, se advierte y se añade un adjetivo latino: legat secrete, lea en voz baja, secretamente. Por tanto, esta lectura era lo habitual. ¿Cómo se leía el Evangelio? Los evangelios son relativamente tardíos, mucho más tardíos que las cartas de Pablo. Lo más probable, el ejemplo le tenemos en Papías, es que el apóstol o el discípulo del apóstol, hoy celebramos San Tito y San Timoteo, dos discípulos del apóstol, después de la lectura de la Escritura, comentasen las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús se transmiten oralmente y además con una gran fijeza, hasta el punto de que, con toda probabilidad, los primeros escritos que se hacen de Jesús son una colección de palabras, los famosos logia, la famosa fuente Q, que tanta lata y tanta guerra nos dio a la hora de estudiar los evangelios sinópticos. Pues bien, estas palabras de Jesús en un momento determinado se ponen por escrito. Es Marcos el que tuvo la genial idea de crear un marco histórico que repetirán los tres evangelios sinópticos. El bautismo de Jesús, tentaciones, predicación en Galilea, viaje a Jerusalén, discusiones en Jerusalén, pasión, muerte y resurrección. Este es el esquema que crea Marcos, y en torno a este esquema va colocando las palabras del Señor. Tanto Mateo como Lucas, que escriben posteriormente, guardan este esquema, pero cada uno lo acomoda naturalmente a las necesidades de sus comunidades. Por tanto, este es el modo como se celebraba la Eucaristía. Recordad en el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, la Eucaristía de despedida de Pablo allá en Mileto, cuando se dice que después de la Escritura Pablo habló y hablaba a largo. No se ve que las homilías, como en todo el Oriente, eran más bien profusas y largas, tanto que un buen muchacho sintió mareos, se asomó a la ventana para tomar el aire y se cayó al dormirse. Es un ejemplo de lo que era este tipo de celebraciones. Por cierto, con muchas velas, muchas más de las necesarias, exactamente igual que nosotros, que encendemos velas en la misa, aunque tengamos la luz eléctrica, porque no es para que nos alumbre, es porque llama viva y nos recuerda la presencia viva del Señor. Pues bien, poco a poco, por la práctica, lo que se va haciendo es estos pasajes que antes se señalaban en los manuscritos. En los manuscritos litúrgicos encontramos, sobre todo en las comunidades de lengua griega,
momentos en los cuales en un momento se dice arge y en otro se dice telos. Comienzo y final. Es la señal de lo que había que leer en la celebración litúrgica. Pero en un momento determinado, como esto era bastante complicado, hoy lo hacen los kikos todavía, además en unas Biblias con letra pequeña que a los que tenemos mala vista y cuando vamos nos resulta bien complicado lo de leer de una parte a otra. Pero inmediatamente, ya antes del medievo, en los siglos V y VI, se empiezan a confeccionar manuscritos con estos pasajes elegidos para la liturgia. Y se les llama leccionarios, porque es lo que había que leer, en voz alta, por supuesto, en la liturgia. Estos leccionarios se mantienen casi prácticamente hasta la reforma de la misa, de la celebración de la misa en el Concilio de Trento. Allí el misal de San Pío V es un misal que curiosamente, cosa que no había ocurrido nunca, recoge tanto los textos oracionales como las lecturas. Es el misal con el que hemos celebrado la misa, los más viejos del lugar, que hasta prácticamente casi el año 70, en el siglo pasado. Es en esa época, finales de los años 60, cuando el Concilio Vaticano II recupera la idea del leccionario, respondiendo a la petición del concilio: enriquézcase la lectura de la palabra de Dios para que el pueblo pueda conocerla mejor. Ayer celebrábamos el domingo de la palabra de Dios. Esto es lo que ha hecho nacer estos leccionarios, que en el fondo son una biblioteca. Nos podemos quejar por lo que cuestan, sobre todo los párrocos de pueblos pequeños, donde no pueden tener una biblioteca en cada pueblecito, ahora sobre todo con la poca gente que hay y los pocos medios materiales. Bueno, intentemos por lo menos tener uno para los pueblos que tenemos y en la sede más importante, tener una colección completa. Pero utilicemos los leccionarios, no utilicemos librillos pequeños, ni mucho menos hojas. La liturgia exige una dignidad, y la dignidad es que cuando se proclame la palabra de Dios, el elemento material en el que se proclama el libro tenga también la dignidad requerida. Por eso hay ediciones maravillosas, estupendas, adornadísimas de los evangelios, que se utiliza el evangeliario en la catedral, que se utiliza en algunas parroquias. No es necesario que lleguemos a eso en todos los sitios, pero la dignidad de la palabra tiene que reflejarse también en el elemento material en el cual la proclamamos. El ciclo A es el comienzo de la lectura de los 3 evangelios. ¿Por qué se comienza con Mateo? No porque sea el más antiguo. Se comienza porque el Evangelio según San Mateo es el más leído siempre en la Iglesia. Es el Evangelio eclesial por excelencia. Y veremos además que es una de las características propias de este Evangelio. Pues bien, ¿quién es el autor? ¿Quiénes son los destinatarios de este Evangelio? Recordemos, en el comienzo mismo del Evangelio según San Mateo, el primer verso, según la mayoría de los intérpretes, es el título. Lectura, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué tiene de peculiar este título? En este título nos está diciendo que quien escribe este Evangelio se dirige a quienes esperan un Mesías como hijo de David, pero también a quienes, sin ser judíos, entran en la bendición prometida a los hijos de Abraham. Serán benditos en ti todas las naciones.
Y aquí aparece ya una de las claves de este evangelio. Es un evangelio, como veremos, escrito por cristianos que provienen del judaísmo y que conocen la Torá y los escritos, la Sagrada Escritura muy a fondo y la trabajan. Pero es al mismo tiempo, no podía ser de otra manera, un evangelio que se abre a todos los pueblos. Y si en este título está ya sugerida esa doble calidad de este evangelio, para los judíos que esperan un Mesías hijo de David, para los paganos que serán benditos en la descendencia de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham, lo mismo encontraremos al final en el texto final de Mateo. Id y anunciar a todos los pueblos. No hay limitación, a pesar de que en algún momento Jesús mismo ha dicho: yo os envío a las tribus de Israel. Por tanto, el Evangelio se remonta, el Evangelio de Mateo se inicia de esta manera. Quien lo escribe es alguien, sin duda, procedente del judaísmo. Es alguien, sin embargo, que ha comprendido el mensaje universal de Jesús. ¿Por qué se dice que es de San Mateo? La atribución a Mateo es muy primitiva, pero no es original. La atribución más antigua que conocemos es la del famoso obispo Papías de Hierápolis. Hierápolis era una iglesia cristiana en la Frigia, lo que hoy día es el sur de Turquía, la tierra de San Nicolás, que era de Mira, que era también en esa misma zona. Este buen obispo vive todavía en el momento en que la tradición oral tiene un gran prestigio. Y él va a comentar en un libro, y de hecho tenemos trozos de este pasaje conservados por Eusebio, las palabras de Jesús. Dice: es verdad que han sido escritas y puestas en orden por Mateo, y con cierto desorden y sin saber por dónde va por Marcos. A Marcos no le entusiasma, a Papías. Pero él prefiere atenerse a las palabras transmitidas por tradición, porque piensa que los escritos pueden haber sido manipulados y se han inoculado herejías en medio de ellos. Algo de razón tenía. No olvidemos que a principios, sobre todo del siglo II, que es cuando vive Papías, están naciendo los libros, los evangelios apócrifos. Y en los evangelios apócrifos es verdad que hay muchos datos curiosos, es verdad que puede incluso haber algún elemento histórico de la tradición sobre Jesús que se haya conservado, pero muchos de ellos metían una serie de elementos en la vida de Jesús para favorecer determinadas interpretaciones que no eran las de la Iglesia. Por ejemplo, la interpretación de el Jesús que no sufre en la pasión, por ejemplo, la interpretación del Jesús que ya de niño es capaz de hacer milagros, a veces milagros que son travesuras, y travesuras no siempre simpáticas, porque el monofisismo, es decir, el pensar que Jesús es únicamente Dios, o al revés, que es únicamente hombre, estaba en la discusión entre los cristianos. Por eso, estos evangelios tenían una cierta mala fama. Sea como fuere, a principios del siglo II, Papías ya conoce el Evangelio y lo llama Evangelio según San Mateo. Es la primera vez que aparece esta denominación, pero veis que es un poquito tarde. ¿Por qué? Algunos dicen que porque aparece en este Evangelio el relato de la conversión de Mateo el publicano. Recordad que este mismo relato aparece también en Marcos, pero no es Mateo el publicano, sino que se llama Leví.
tiene otro nombre. ¿Es el mismo? ¿Es distinto? ¿Por qué se cambia el nombre? No lo sabemos. En cualquier caso, la atribución a San Mateo es, como digo, una atribución muy primitiva y es probablemente uno de tantísimos casos de pseudonimia como se daban en la antigüedad. No se trata de hacer trampas, no hay aquí derechos de autor, por tanto no hay tampoco intereses económicos. Se trata de dar autoridad a un escrito. Naturalmente, si este evangelio es de un apóstol, tiene una autoridad muy distinta ante la comunidad cristiana que si es de alguien cuyo nombre es desconocido. Esto es lo que podemos decir. En realidad, es muy posible que se trate de comunidades judeo-cristianas, como diré enseguida, que tengan el recuerdo de Mateo. Quizás son comunidades que hayan sido evangelizadas en parte por Mateo. Podría ser, tuvieran el recuerdo de Mateo y por eso el evangelio que nace en su comunidad se otorgue y se le ponga el nombre de Mateo. Pero ¿quién es el autor realmente? El nombre no lo sabemos, pero sí podemos describirle. Se trata, sin duda, de un judeo cristiano, es decir, un judío que se ha convertido y cree en Cristo. No es un pagano, como puede ser Lucas, por ejemplo. Es evidentemente un judío que cree en Cristo. De aquí su profundo conocimiento de las Escrituras. Mateo está escrito entrelazando el Antiguo Testamento en la misma descripción de Jesús. Luego hablaré de eso. Es además un judío que tiene claro que Jesús es el Hijo de David, es decir, el Mesías, Hijo de David, que espera el pueblo judío. Pero al mismo tiempo es un judío que sabe que Jesús se abre más allá del pueblo judío. Es un judío que tiene un gran amor a la ley, pero al mismo tiempo sabe que Jesús va a reinterpretar esta ley y darle, no quitarla, sino darle su cumplimiento, como veremos enseguida. La maestría literaria de este judío, su capacidad para tratar el Antiguo Testamento dentro del Nuevo, ha hecho pensar a los intérpretes, y es muy probable, que Mateo no haya escrito él solo este evangelio como si tuviera una mesa de despacho y diga, voy a escribir el evangelio, sino más bien que es un escriba cristiano. El mismo evangelio de San Mateo nos da esta figura. Un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Lo nuevo es Jesús y su enseñanza, lo antiguo es la Escritura, la ley. Es un escriba, es probablemente, como digo, un judeo cristiano que escribe no solo, sino con un grupo en sus comunidades que le ayudan a reflexionar, que reflexiona, que estudia la figura de Jesús a la luz de la Escritura. La Escritura es lo único que tenían aquellos cristianos para interpretar la vida de Jesús. Un ejemplo de cómo se interpreta la vida de Jesús con la Escritura, un ejemplo diáfano, lo tenemos en las tentaciones. Marcos, ¿qué dice? Jesús fue tentado en el desierto después de tener hambre. Punto. ¿Cómo enseñamos esto a una comunidad que proviene del judaísmo? Las tentaciones son paralelas a las tentaciones del pueblo de Israel en el desierto. La tentación del hambre, estamos aquí hambrientos, y Dios le da su maná. La tentación del poder, la tentación del Mesías poderoso. Todo este tipo de reflexión
es un ahondamiento en la figura y en la palabra de Jesús. ¿Quiénes son entonces los destinatarios de un evangelio así? Pues tienen que ser comunidades domésticas judeo-cristianas. El judeocristianismo, que se nos ha quedado prácticamente casi aislado y retirado de la historia, cuando uno va a Palestina y lo estudia un poco, se da cuenta de cuánta importancia tuvo. Pues este judeocristianismo está en el fondo de este evangelio. Son judeocristianos, es decir, judíos que se han convertido, se han hecho discípulos de Jesús. Pero muy probablemente en esa comunidad hay también algunos paganos. No sabemos si muchos o pocos, probablemente menos que judeocristianos. Por eso el evangelio refleja toda la potencia del conocimiento de Jesús a través de la escritura del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo va echando lazos y diciendo cómo esa predicación y esa salvación que Jesús trae para el pueblo judío es también para todos los pueblos, hasta llegar al punto final, el versículo final, donde ya la universalidad explota. Y anunciad el evangelio a todas las naciones. Es como se puede describir. Os leo un pequeño párrafo de uno de los últimos comentarios de Matías Conrad. El círculo de los destinatarios de Mateo estaba integrado por comunidades mayoritariamente judías y una minoría de paganos cristianos, sin que resulte posible determinar el tamaño de esta minoría ni su crecimiento en la época en que se redactó Mateo. Añadamos que los paganos cristianos de Mateo no son prosélitos. ¿Qué eran los prosélitos? Eran aquellos paganos que sentían simpatía por el judaísmo, se acercaban a las sinagogas. En el libro de los Hechos aparecen constantemente los prosélitos y que estaban dispuestos, en último término, a hacerse judíos mediante la circuncisión. El hecho de la circuncisión a muchos paganos les hacían casi imposible convertirse al judaísmo, pero seguían como prosélitos, es decir, simpatizantes del judaísmo, que aceptaban en un momento determinado la circuncisión. En el caso de la comunidad, las comunidades que están detrás de este evangelio, no son prosélitos los paganos. ¿Por qué? Porque Mateo es un representante de la misión a las naciones sin exigir la circuncisión. ¿Por qué sabemos que en este caso no se exigía la circuncisión? Porque volvemos a ese verso final que nos ayuda a entender muchas cosas de Mateo. ¿Cómo se hace uno discípulos de Jesús? Creyendo en Él y aceptando el bautismo. Nada más. No hay más. No hay circuncisión, no hay nada que se pueda añadir. Basta con que recordemos el capítulo último y el versículo último. Y pues haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Las condiciones para ser discípulo: bautizarse y aceptar la enseñanza de Jesús. No la circuncisión, no la ley como tal. Esa ley es la ley, pero pasada por la interpretación, los ojos y las palabras de Jesús. Y esto, como veremos enseguida, nos ayudará después a entender por qué se habla tan mal de los fariseos y los escribas en este evangelio concretamente. Hay algunos capítulos que leemos, sobre todo en las lecturas de los días feriales, en los que se nos ponen uno detrás de otro, no sé con qué criterio lo habrán hecho, las invectivas de Jesús contra los fariseos. ¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas, qué tal! ¡Ay!
y 2 o 3 días seguidos, y si uno tiene la costumbre de decir algo a la gente, al segundo y al tercer día ya no sabe qué decir. Quiere decir que debían ser malísimos estos fariseos. En realidad no es así. Es un reflejo de las mismas dificultades que tenían las comunidades de Mateo con las comunidades judías. Explicaré eso ahora, en su momento. Y esta es una de las características que veremos en Mateo. Pero no adelantemos cosas. ¿Dónde se pudo componer y en qué fecha este evangelio? Bueno, pues con lo que hemos dicho, el origen de este evangelio tiene que ser en un lugar donde se hable griego, porque el evangelio está escrito en un griego perfecto. Las citas, aunque no son exactas, pero recuerdan a la traducción de la escritura de los 70 al griego. Y, por otra parte, tiene que haber judíos, y bastantes judíos, porque esto es una comunidad judía que se ha convertido al cristianismo. ¿Dónde se da eso? Eso se da en Palestina, por supuesto, y en Siria. En Siria tenemos 2 ciudades en las que esto es evidente. Una es Antioquía. Allí fueron los primeros cristianos que huían de la persecución a consecuencia de lo de Esteban. Y allí nace la primera comunidad cristiana, precisamente el lugar donde empiezan a llamarse cristianos. Y hay otro lugar también, es Damasco. Allí va Pablo con los documentos que le han firmado en Jerusalén para meter en cintura a aquellas comunidades judías que no acatan la ley como Dios manda. Esas comunidades judías que no acatan la ley como Dios manda son los cristianos, que todavía no se distinguían claramente entre judíos y cristianos. No es los límites al principio son absolutamente difusos. ¿Y qué son? ¿Judíos que no cumplen la ley o cristianos que no quieren saber nada de la ley? Probablemente el punto sea el intermedio, como veremos enseguida. Así que la tradición palestinense cristiana de este judaísmo cristiano de Mateo es lo más seguro. ¿Dónde y en qué lugar? Es imposible saberlo. Podría ser Antioquía, allí había comunidades cristianas de todo tipo. Podía ser Damasco, por ejemplo, que está mucho más al sur, y hay comunidades judías porque nos lo asegura la historia de Pablo. O podía ser el norte de Galilea también, donde hubo comunidades cristianas y comunidades judías muy fuertes. El judaísmo tiberiense, por ejemplo, es potentísimo, y al mismo tiempo las comunidades cristianas que existen en Galilea son comunidades principalmente a base de judíos. Probablemente las soluciones en un término medio no se sabe, no podemos decirlo con toda claridad, pero ciertamente, hablando en general, el Evangelio de Mateo yo creo que nace en algún lugar de Siria. Es en Siria donde hay una larga tradición de presencia judía y cristiana a la vez, como lo demuestra, como os decía antes, la presencia de la sinagoga de Dura Europos y la iglesia doméstica cercana a 200 metros, construidas con la misma técnica, con pinturas parecidas, etc. Respecto a la fecha, pues Mateo utiliza el Evangelio de Marcos, por tanto tiene que ser posterior al Evangelio de Marcos. Parece que la Didache, que es de finales del siglo I, utiliza y habla de algunos elementos que aparecen únicamente en el Evangelio de Mateo, por consiguiente, que maneja el Evangelio de Mateo. Ciertamente lo cita también San Ignacio de Antioquía, que es en el siglo I y viene también de Siria. Antioquía está en Siria, no lo olvidemos.
es la Antioquía de Siria, que se llaman, no la Antioquía de Pisidia, que esa está en la actual Turquía. Por consiguiente, estamos siempre en ese contexto sirio. El terminus aquo es Marcos, que se escribe inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén, casi seguro, es decir, después del año 70. Y el terminus ad quem es pues prácticamente la Didache y San Ignacio, que son de finales del siglo I. Podemos decir, yo creo, con cierta flexibilidad, que el Evangelio de Mateo se escribe en la década de los años 80, del 80 al 90. Cada uno ponga y elija el año que le parezca mejor, porque más no se puede decir. Fue escrito en arameo, como defiende, por ejemplo, la Escuela de Madrid, de San Dámaso, apoyándose en el testimonio de este bueno de Papías, que para ser un obispo provinciano hay que ver el juego que da en la patrología y en la historia de la Iglesia. Pues este dice que Mateo escribió en hebreo o en arameo, no se sabe bien del todo, y de su evangelio que después se puso en griego. Su testimonio no es posible. El Evangelio de Mateo no es una traducción, es una obra literaria directamente escrita en griego y además escrita en un griego koiné bueno. No es un griego vulgar, es un griego cuidado. Y además las citas están muy cercanas, como digo, de la versión griega del Antiguo Testamento. Por todo esto hay que decir que el Evangelio de San Mateo es un evangelio en el cual el maestro, el que escribe, junto con aquellos otros maestros escribas judeocristianos, quieren explicar cómo se puede ser discípulo de Jesús sin traicionar la Torá, sin traicionar la ley. Porque aquellos judíos tenían su tradición y la ley para ellos era muy importante. La ley es la luz que rige el camino de un judío. No se le puede pedir que manden fuera la ley. Y por eso encontraremos al comienzo del Sermón de la Montaña, texto que leeremos en el próximo domingo, aquellas palabras de Jesús. Yo no he venido para eliminar la ley, sino que he venido para llevarla a plenitud. Ay de aquel escriba que no cumpla hasta el último de los mandamientos de la ley. Será considerado el último y el más pequeño en el reino de los cielos. Son palabras del Evangelio según San Mateo. Era la mentalidad de los que escribían esto. ¿Cómo ser discípulo de Jesús, el Mesías, sin traicionar la Torá? Pero al mismo tiempo, ¿cómo ser discípulo de Jesús sin traicionar la Torá y no sometiéndose a la interpretación que de la Torá hacen los maestros fariseos y los escribas? Esta es la meta que tiene en último término este evangelio. El autor de Mateo es, por tanto, un rabino judío, a mi modo de ver, convertido al cristianismo, en un lugar donde se habla griego, el griego común de aquel momento, de toda la zona oriental del Imperio Romano, el griego koiné, como se llama. Un momento en el que este rabino judío, que es un educador cristiano, es en realidad, como dice él mismo en su evangelio, un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo, que es la palabra y la vida de Jesús, el Mesías, y lo antiguo,
que es la gran riqueza religiosa del Antiguo Testamento leído con ojos cristianos. Esta es el gran logro de este Evangelio de San Mateo. Y esta tensión constante es la que nos dará la riqueza cristológica y eclesiológica, como veremos enseguida, del Evangelio según San Mateo. Por eso paso, no quiero... Si te falta continuar un poco más, continúa. No, lo anuncio y lo hablamos luego. La segunda parte de esta exposición es decir, muy bien, nos has dicho estas cosas y ahora, ¿por qué no nos ayudas a descubrirlas en el interior del Evangelio según San Mateo? Os invito a hacer una especie de excursión al interior de este Evangelio. El interior de este Evangelio y descubrir cómo esta tensión que tiene el autor del Evangelio según San Mateo le va llevando a una profunda teología sobre Cristo y lo que es una auténtica novedad, a una verdadera eclesiología. No olvidemos que Mateo es el primer evangelio y el único que utiliza la palabra eclesía. La utiliza 2 veces. La palabra eclesía significaba convocatoria. Es una ekkaleo, llamar de a. Eclesía se podría traducir así como convocatoria, una convocatoria. Esa sería nuestra traducción quizá más exacta. Pero de la palabra convocatoria a la palabra comunidad de los discípulos que siguen a Jesús hay un paso muy largo. Mateo da este paso. Es el primero que utiliza la palabra eclesía de una manera cercana, muy cercana a lo que hoy entendemos nosotros por iglesia. Pues bien, vayamos a las características, enunciarlas y después, en la segunda parte, un poco más animados por el café, pues intentaré explicarlas. Mateo, al contrario de lo que a principios del siglo XX se pensaba sobre los evangelios sinópticos, no es un conjunto de dichos y hechos de Jesús colocados así uno detrás de otro y unidos con una especie de cordón o de pegamento. No. Mateo es una obra profundamente pensada y de una reflexión cristiana llena de hondura y de significado. ¿Cómo descubrimos este cuidado exquisito con el que ha sido compuesto este Evangelio? Probablemente nacido del trabajo de este escriba con otros que estaban en sus comunidades, confrontando la vida de Jesús con la Sagrada Escritura, es decir, con lo que nosotros llamamos hoy el Antiguo Testamento. Pues bien, hay 3 maneras de presentar estas ideas, y estas ideas sobre todo hay 2 características que nos van a llevar después a entrar en lo que es el contenido teológico profundo de Mateo. En primer lugar, es su relación con la Sagrada Escritura. Mateo está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Pero tiene algo muy característico que no tienen otros evangelios. Tiene lo que se llama las citas de cumplimiento. Lo habéis leído todos. Y esto sucedió para que se cumpliese lo que está escrito. Esta fraseología, esta referencia de la vida de Jesús a lo que está escrito en la Sagrada Escritura es específico de Mateo. Hasta 11 veces se utilizan estas citas de cumplimiento. Recordemos, por poner algún ejemplo, en los capítulos de la infancia de Jesús, en el relato de la Anunciación, que Mateo utiliza de una manera muy distinta
a la de Lucas. Más bien lo hace a través de José. Pero cuando nos presenta, lo hace con el texto de Isaías. He aquí que la Virgen dará, y estos, dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así describe la concepción de Jesús por María. O un poquito más adelante, cuando José tiene que llevarse al niño huyendo de Herodes, ¿no? José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Es un paralelo con el pueblo de Israel. Jesús es como la reencarnación del pueblo de Israel, que tiene que volver de Egipto como volvió Israel, como volvió el pueblo de Israel. O cuando nos relata el evangelista San Mateo, de manera tan viva, es el único que lo hace, además, la muerte de los primogénitos de los niños en Belén, y nos dice, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llantos y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no vive. No nos metemos en lo que significaba originalmente este texto. Mateo lo utiliza para ver cómo la vida de Jesús, en el fondo, está cumpliendo la Sagrada Escritura. O cuando nos cuentan, por ejemplo, la traición de Judas con las 30 monedas, ¿os acordáis? Dice, así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Constantemente tenemos esto que se llaman citas de cumplimiento, pero además tenemos un montón de referencias implícitas que invitan a interpretar la historia de Jesús en el horizonte de la Escritura. El relato de Mateo sobre Jesús, dice Matías Conrad, solo se comprende cabalmente en la caja de resonancia de la Escritura. No olvidéis, Escritura es siempre la Escritura judía, porque no existía otra. Y adquiere su auténtica tonalidad cuando se escucha dentro de él. Además, estas referencias constantes cumplen un objetivo, que es el de mostrar cómo es Jesús quien interpreta adecuadamente la Escritura frente al mundo fariseo, que refleja el contexto también en el que vivió la comunidad del Evangelio. Porque una de las características, con esto termino esta parte ya, es que el relato que vamos a escuchar y que vamos a interpretar inmediatamente es el de un texto que podríamos llamarlo inclusivo. ¿Qué significa relato inclusivo? Significa que por una parte nos está contando la historia de Jesús a la luz del Antiguo Testamento, pero por otra, inevitablemente, está reflejando la vida y los problemas de la comunidad cristiana que lee este Evangelio. Y esa lectura en doble plano es muy importante, porque nosotros podemos añadirle un plano más, que es cuando hacemos la homilía, al ver a la gente que tenemos delante y descubrir cómo esto que Mateo nos dice de Jesús y que tiene su reflejo en lo que escuchaba y vivía la comunidad de Mateo, es también una palabra que tiene vida e importancia para nuestra comunidad cristiana. Pero esto
después del café. Las tres de las características que nos ayudan a entender el trasfondo teológico de Mateo. En primer lugar, quisiera hablaros de cómo en Mateo uno de los temas básicos es la presentación del Mesías, de Jesús, como hijo de David y como hijo de Dios. Esto que parece tan sencillo, en realidad es una constante tensión a lo largo de todo el Evangelio. Mateo presenta de manera relativamente directa todo lo que es las contradicciones aparentes de su Evangelio. Por una parte, en Mateo 10 se envía a los discípulos solo a Israel. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, no entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. ¿Qué quiere decir? Que Jesús solo anuncia la salvación para los hijos de Israel. Pero por otra parte, en el versículo final del último capítulo, que hemos repetido tantas veces, se les da el mandato a los discípulos: id pues y haced discípulos a todos los pueblos. No hay distinción entre Israel y los paganos. ¿Cómo se explica esto? Este es uno de los elementos esenciales de lo que podríamos llamar el programa de Mateo. Fijaos que los evangelistas retoman y recogen los datos sobre Jesús, las tradiciones que tienen entre manos, lo que reciben de otros documentos, la interpretación que hacen desde la Escritura en función de lo que tienen delante, cosa que nos tiene que recordar a nosotros muchas veces en nuestras homilías. No podemos tener homilías asépticas, por eso no se puede escribir un libro de homilías. Eso es absurdo. La homilía es un diálogo con el que tienes delante, y el que tienes delante solo lo sabes tú, porque cada día, en cada ocasión, es diferente. Pues bien, ¿cómo se explica esta doble tensión? Jesús parece que les impide a sus discípulos predicar el Evangelio fuera de los límites de Israel. Y por otra parte, el mandato final a los discípulos es anunciar el Evangelio a todas las naciones. En realidad, ya el Evangelio mismo nos está presentando esta doble tensión desde el mismo comienzo. ¿Os acordáis del título? Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David es la dimensión mesiánica para Israel. Hijo de Abraham es la dimensión universal. En Abraham serán benditas todas las naciones. A veces se dice incluso, y este pasaje de San Mateo nos ha hecho mucho daño en la Iglesia, mal interpretado, cuando Jesús está en juicio ante Pilato, Mateo 27, 25, tenemos esta terrible expresión del pueblo que está allí asistiendo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Israel, los judíos, son un pueblo maldito, son el pueblo deicida, como hemos dicho, y esto ha alimentado muchas veces el antisemitismo de un modo especialmente intenso en el medievo y en la época del Renacimiento, pero también en nuestros últimos tiempos con otras motivaciones, precisamente llegando hasta esa terrible liquidación del Holocausto. No quiere decir esto Mateo
Mateo distingue entre lo que son aquellas autoridades y aquellos maestros que no interpretan bien la ley y el pueblo. El pueblo judío es aquel a quien él envía a los discípulos suyos. Y a través del pueblo, a través de Jesús, el Hijo de David, que ha venido a ofrecer la salvación del pueblo judío, a través de esa conversión va preparando poco a poco el anuncio del Evangelio a los paganos. Lo hace de muchas maneras, muy sutiles. Por ejemplo, en el comienzo del Evangelio, la famosa genealogía que cuando la tenemos que proclamar en nuestras lecturas, no sabemos cómo hacerlo. Y cuando acabamos, no sabemos qué decir de ella. Bueno, pues fijaos, aparte de que ahí se nos va presentando la dimensión familiar de Jesús. Jesús no es una especie de satélite o de luna que ha caído del cielo así por las buenas. Tiene sus raíces en un pueblo. Pero en esta genealogía, Mateo ha ido intercalando, curiosamente, unos nombres de mujeres. Nunca las mujeres entran en las genealogías judías, nunca. Pero Mateo ha introducido 5 mujeres. 4 de ellas, las primeras, excepto María, son mujeres extranjeras. No son judías. Tamar, Rahab, fijaos que era la de Jericó, Ruth, que es moabita, de Moab, Betsabé, que era la mujer de Urías, que no era judío, ni él ni ella. Estas mujeres, ¿qué nos están diciendo? Que también los paganos, los que no son judíos, contribuyen a la genealogía del Mesías. También los paganos son antecesores, son antepasados de Jesús. Si tomamos el relato de los magos de Oriente, es el segundo cable que echa Mateo. Nos ha contado toda la genealogía, nos ha contado cómo nace Jesús, cómo Dios elige a José como padre social, como padre público, para integrarlo en la sociedad y que no haya ningún problema. Pero llega un momento en que cuando Jesús nace, sí, vienen los pastores, está José y María, pero sobrevienen los magos. ¿Y de dónde vienen los magos? No de Israel, sino de Oriente. Son gente de fuera que viene a rendir homenaje al Mesías. En el fondo, Mateo está tomando aquí, y además lo cita literalmente, el gran anuncio profético de que Dios congregará a todos los pueblos en un monte de todas las naciones a un banquete sin término. Jesús escogerá en el Evangelio de Mateo esta misma imagen. ¡Ay de vosotros! Veréis un día a los paganos sentados a la mesa de Abraham, mientras vosotros quedáis excluidos. Las citas de cumplimiento. Recordad cómo Jesús se establece, en el Evangelio lo leíamos ayer, donde deja Nazaret y se va a Cafarnaúm. Pero Mateo no se limita a decir eso, sino que da la interpretación desde el Antiguo Testamento. Se va a la Galilea de los gentiles. ¿Por qué se llama Galilea de los gentiles? En realidad hay un elemento histórico, y es que cuando en el siglo VIII Asiria conquista el reino del norte y destruye Samaria, el sistema de los asirios, para que no hubiera problema en los pueblos, era muy sencillo, brutal, pero muy sencillo. Sacaban a toda la gente, sobre todo la gente
que valiosa, los que no valían para nada los dejaban siempre. Y los sustituían por gente de fuera. Entonces Galilea se convirtió en una tierra pagana. Eran paganos los que había allí. Es la Galilea de los gentiles. Con el tiempo se habían vuelto otra vez a convertir al judaísmo, incluso más fanáticamente que los de Judá. Pero el título de Galilea de los gentiles es precisamente por esto. Y Jesús va a la Galilea de los gentiles. Va a Cafarnaúm, sí, pero va a la Galilea de los gentiles. O también en el capítulo 12, cuando se habla de la presencia del Espíritu en Jesús, lo recuerda mediante otra cita de cumplimiento Mateo. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. En su nombre esperarán las naciones. Es decir, Mateo va como lanzando cables. Al mismo tiempo que nos dice que Jesús viene para las ovejas de Israel, va lanzando cables de que esas ovejas perdidas de la casa de Israel no son en exclusiva. El mundo de los paganos va a la par y necesita también la salvación. Son como dos caras de una misma moneda. Por otra parte, Mateo nunca habla de que el pueblo judío se oponga a Jesús. Son las autoridades, son los maestros religiosos, pero nunca el pueblo. El pueblo siempre, la multitud, escucha, está alrededor de Jesús. Jesús los ve como ovejas sin pastor. No es, por tanto, cuando se dice caiga sobre nosotros la sangre, no es el pueblo el que dice eso, son las autoridades los que acusan a Jesús. Jesús, por tanto, todo esto tiene unas consecuencias importantes para la cristología que se refleja en el Evangelio según San Mateo. Y es que Mateo acoge el tema de la filiación divina de Jesús, como estaba en el Evangelio de Marcos, pero al mismo tiempo subraya el tema de la filiación davídica. Es un elemento característico de este Evangelio. Jesús es plenamente hijo de Dios, como decía Marcos, pero es también plenamente hijo de David. Es más, nos va presentando cómo los discípulos poco a poco van pasando de su reconocimiento de Jesús como Mesías davídico a ver en él el Hijo de Dios. Lo encontramos en dos momentos concretos. Uno, en la confesión de Pedro, en el capítulo 16, cuando Jesús cuando Pedro le confiesa, ¿de quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino el Padre. Es un paso que van dando los discípulos, no por su propia capacidad de reflexión, sino por don, como un don del Padre. Y lo mismo sucede cuando camina Jesús sobre las aguas, capítulo 14, cuando Pedro es sacado del agua, se inclina delante de Jesús y le llama Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Esta confesión de los discípulos es el camino que van haciendo los discípulos, de reconocerle como Hijo de David, como Mesías davídico que ha de triunfar, a reconocerle como Mesías, Hijo de Dios. Es verdad que las condiciones que pone Jesús, tendrá que ser entregado, crucificado, etc., no las entienden y no las entenderán hasta el final. La concepción mateana de la cristología, por tanto, proporciona lo que podríamos llamar la clave para comprender
la sucesión que va desde el interés exclusivo por Israel hasta la integración pospascual de todas las naciones. Lo que se halla en el centro de esta cristología es ese desarrollo de la mesianidad de Jesús como hijo de David a confesarle plenamente como hijo de Dios. Esta es, como si dijésemos, la pedagogía de Mateo y al mismo tiempo su manera de ayudarnos a comprender quién es Jesús. Dicho de otra manera, el cumplimiento de la misión de Jesús en pro de Israel constituye simultáneamente el fundamento de la apertura del Evangelio a las naciones. Se hace partícipes a las naciones de la salvación que se manifiesta a Israel. Poner esto de manifiesto es precisamente una de las originalidades del Evangelio según San Mateo y uno de sus grandes logros. Pero no solamente para la cristología, también para la eclesiología, el Evangelio de Mateo es muy importante, quizá incluso más. Ya os decía que es el único evangelio que utiliza la palabra eclesía, en griego, 2 veces con el significado de iglesia. El Evangelio de Mateo, y esto me ha llamado la atención, que en algún comentario de autores protestantes se diga de manera tan explícita, el Evangelio de Mateo es eminentemente eclesial. De hecho, como digo, es el único evangelio que utiliza esta palabra. Pero todo el evangelio va caminando hacia la construcción de la iglesia. Jesús no es un maestro aislado. Jesús no es un maestro al que se añaden discípulos que después se marchan. Él elige a los discípulos. Y estos discípulos no son cualquier cosa, son los 12. ¿Por qué 12? 12 es el número simbólico que encierra todo Israel. Los discípulos, al final, serán el nuevo Israel. Y cuando termina, cuando Jesús les manda ya a anunciar el Evangelio en vida, pero el Señor resucitado les dirá: haced discípulos a todos los pueblos. En consecuencia, la Iglesia se edifica allí donde unos hombres, unas mujeres procedentes de todas las naciones se convierten en discípulos. El cristiano es discípulo del Señor. Y eso significa comprometerse a seguir a Jesús. Comprometerse como se ha explicado en el Evangelio, es decir, viviendo radicalmente unidos a Él. Esto hace que el relato de Mateo pueda leerse no solo como referido al momento de Jesús, los discípulos que constituyen los 12, que juzgarán a las 12 tribus de Israel y que forman su eclesía, es decir, su iglesia, sino que además esta enseñanza es una gran lección para la comunidad mateana de Mateo que lee el Evangelio. En esa comunidad hay muchos judeocristianos. ¿Cómo ser discípulo? Se es discípulo cuando se acepta el seguimiento de Jesús con todas sus consecuencias. Esto lleva consigo unas consecuencias que Mateo subraya de un modo especialmente intenso. Y es que la Iglesia, el conjunto de los discípulos, no pueden cruzarse de brazos, no tienen derecho a replegarse de manera autosuficiente. Una vez constituida la Iglesia, ya está, ya soy de la Iglesia, muy bien, pues ya estoy aquí. No. Debe cumplir una tarea en el mundo. Tarea que se describe, lo vamos a ver en el Evangelio dentro de dos domingos, en las imágenes de la sal y de la luz. La sal, si estos
discípulos no anuncian el Evangelio, no hacen presente a Cristo, son sal que se vuelve sosa, no sirve para nada. Y la luz, si estos discípulos no se hacen presentes en medio del mundo, entonces son tiniebla, no son luz. Es curioso que esta imagen sea utilizada de esta manera, lo vamos a ver después en la homilía, en el esquema de homilía que os he preparado, de esta manera. Es decir, la Iglesia no tiene derecho a replegarse como autosuficiente. Y aquí podemos hacer una lectura, también nuestras comunidades no pueden estar tranquilas si no tienen una dimensión misionera, una dimensión de anuncio del Evangelio. Dejo algunos otros datos sobre esta eclesiología porque no me da tiempo. Simplemente terminar con la última de las la última de las características, y es que la Iglesia los cristianos, digámoslo así, son unos cristianos en cuanto que viven el seguimiento de Jesús. ¿Cuál es la ética? ¿Cuál es el estilo de vida cristiana? ¿Cuál es la moral cristiana? ¿Dónde radica la moral cristiana? En lo que enseña el Maestro Jesús. Jesús, para Mateo, es un maestro importantísimo. Habla con autoridad. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Se dice en el último verso del Evangelio. El discípulo tiene que cumplir la voluntad de Dios en el marco del seguimiento de Jesús. Por tanto, amplificar la Iglesia, hacer crecer la Iglesia, consiste en hacer discípulos de Jesús. Y hacer discípulos de Jesús consiste en transmitirles todo lo que Jesús enseñó. De aquí la importancia de la catequesis en la Iglesia. No se trata de que se bauticen y ya está. No, hay que transmitirles todo lo que Jesús enseñó. Su enseñanza ética, su estilo de lo que llamaríamos la vida cristiana. ¿Dónde está eso? Lo encontramos en el Sermón del Monte, los capítulos 5 al 7. Lo encontramos en el sermón, el discurso sobre la vida comunitaria, en el capítulo 18. Y Jesús es el único maestro. ¿Recordáis? No os dejéis llamar maestros porque uno solo es vuestro maestro, Jesús. Las palabras de Jesús se entienden perfectamente en la discusión con los maestros fariseos. ¿Qué enseña Jesús? Enseña Jesús no a destruir la ley, la Torá, sino a llevarla a plenitud. Para Mateo, la enseñanza de Jesús está en relación con la ley. No es algo que pase. ¿Por qué? Pues él tenía que defender que aquellos cristianos no estaban contra la ley. Lo tenía que defender porque tenía al lado a los judíos y a los grupos fariseos y de maestros que les acusaban de no cumplir la ley. En el Evangelio de Mateo se refleja esto. Mira, dile a tus discípulos que no coman trigo de las espigas, que eso no se hace el sábado. Dile a tus discípulos que se laven las manos antes de comer, que eso no se hace el sábado. Dile a tus discípulos que no coman con fariseos y pecadores, que eso lleva a la impureza. Esta manera, estas acusaciones que encontramos en el Evangelio, reflejan probablemente acusaciones que se hacían a las comunidades judio-cristianas por parte de otras comunidades judías con maestros fariseos. No cumplen la ley. Jesús
y esto se pone de relieve en el Evangelio según San Mateo, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última tilde o letra de la ley. Este es Jesús. Y a continuación se presentan los ejemplos. Los vamos a tener en estos domingos que vienen para la homilía. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, pero yo os digo. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no cometerás falso testimonio, pero yo os digo. Esta manera de interpretar la ley es algo novedoso. Todo lleva a concentrar la ley en dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Hay un pasaje que lo refleja esto de manera directa en el capítulo 22. Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Esta pregunta no es una pregunta ingenua, porque los fariseos, en su intento de hacer que la ley sea concreta, porque es una ley muy antigua, hay que adaptarla, como se hace con los reglamentos. Nosotros con la Constitución, tenemos la Constitución, pero hay que adaptarla en leyes inmediatas de nuestra vida ordinaria. Pues habían creado un montón de leyes y de tradiciones. Los judíos del siglo II, en la Misná y después en el Talmud, contabilizaban aproximadamente unos 300 y pico preceptos positivos y otros tantos negativos. ¿Quién podía cumplir esto? Pero quien no podía cumplir esto era gente impura, era gente que no se consideraba cristiana. Jesús les critica. Os laváis las manos y os laváis los calderos y esto, pero en vuestro corazón estáis podridos. Hacéis que otros cumplan muchas leyes, pero vosotros ni siquiera les ayudáis a llevarlo. Esta es Mateo. ¿Cuál era la acusación de aquellos? Y aquí vemos reflejadas las comunidades mateanas allá en Siria, junto con otras comunidades judías que había en ese mundo pagano. Vosotros no cumplís la ley. Era la acusación de Pablo a los cristianos de Damasco, que eran judeocristianos. No cumplís la ley. No cumplís todos los preceptos de la ley. Por eso le preguntan, de todos estos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús les remite al Deuteronomio y al Éxodo. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, y al prójimo como a ti mismo. Estos dos mandatos, dice Jesús, encierran la ley y los profetas. Centrarse en estos mandamientos es lo característico del discípulo, según la enseñanza de Jesús. No que no haya que cumplir los otros, pero siempre bajo este prisma. El amor a Dios y el amor al prójimo tienen que condicionar todo lo demás. Si tú te encuentras un señor que ha sido asaltado en el camino de Jerusalén a Jericó y vas al templo y eres sacerdote, es verdad que si te acercas a él te vas a sentir impuro. No vas a poder celebrar, entrar en el santuario del templo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La pureza legal o atender a un señor que se está muriendo? ¿Veis? Cómo de repente parábolas como la del samaritano, que no es de Mateo, es de Lucas, nos ayudan a comprender esta discusión. Los fariseos acusan a los judeocristianos de que no cumplen todos los preceptos de la ley.
No sabemos si los judeocristianos de Mateo celebraban el sábado. Es posible que lo celebrasen. De hecho, cuando se les acusa de que eso no se hace el sábado, quizás se está reflejando que todavía celebraban el sábado. No lo sabemos, pero en cualquier caso, poco a poco, en aquellas comunidades, y sobre todo para ayudar a los paganos a integrarse como discípulos, los preceptos rituales, los preceptos que vienen derivados de otros, iban perdiendo fuerza. Y es de esta manera, no porque se niegue la ley, no porque se niegue el más pequeño de los preceptos de la ley, sino porque poco a poco, a la luz de este mandato fundamental del amor a Dios y el amor al prójimo, todo lo demás va quedando supeditado a este tipo de moral, a este tipo de vida cristiana. Este triple momento, la presentación de Cristo como Mesías, hijo de David e hijo de Dios, elemento fundamental de la cristología, el paso de uno al otro y la confesión de ambos a la vez, el descubrimiento de que Jesús crea un grupo de discípulos que son los 12, no unos cuantos, sino los 12, el nuevo Israel, a partir del cual va naciendo la Iglesia. El descubrimiento de que la moral cristiana, el estilo de vida, no es el cumplimiento de todas las normas de una ley, sino el cumplimiento de un mandamiento central, amor a Dios y amor al prójimo, y a partir de él, de todo lo demás. Estos son 3 características de este Evangelio que nos ayudan a descubrir cómo, en lo que parece un Evangelio sencillito y, sin embargo, hay toda una enseñanza cristológica, eclesiológica y moral. Y dicho esto, os he presentado ahí una bibliografía. Esta bibliografía es una manera de, por lo menos, poneros ahí las cosas que existen. He puesto un juicio detrás de cada libro. Es muy arriesgado, tomadlo como una opinión personal, no como una afirmación categórica. Pero si yo tuviera que aconsejaros a alguno para preparar las homilías de este año sobre Mateo, yo os aconsejaría, porque se lee muy bien, porque está magníficamente informado y porque os va a ayudar mucho a descubrir en el Evangelio, según San Mateo, muchísimas de las riquezas que a nosotros nos pasan desapercibidas cuando lo leemos de toda prisa. Yo os sugeriría el libro de José Luis Sicre, El Evangelio de Mateo, un drama con final feliz. No es un comentario técnico y está escrito con ese lenguaje cercano y comprensible que utiliza José Luis Sicre, que es un maestro pedagogo, esa es la verdad. No es ser un especialista en Mateo, pero sin embargo creo que es un comentario que lo vais a leer con gusto, que no se os va a caer de la mano. Y no tenéis por qué leerlo seguido. Uno lee la introducción seguida y después va leyendo a partir de lo que cada domingo tiene que predicar. Es una costumbre que tengo yo desde hace mucho tiempo. Os lo digo ya personalmente. Yo cada vez que hay un ciclo bíblico, los 3 evangelios, y algún año dedico a San Juan ya sabéis que se va mezclando entre los ciclos, sobre todo en Cuaresma y en Pascua, pues yo lo que hago es, vamos a empezar Mateo. Pues vamos a ver un buen comentario sobre Mateo. Yo me cojo uno técnico. Bueno, pues ese comentario le tengo de lectura a lo largo de todo el ciclo, con lo cual yo mismo voy aprendiendo lo que uno no puede saber de todo.
Pero ahí tenéis comentarios técnicos también. El de Bonnard es espléndido, el de Matías Conrad muy bueno, y el de Ulrich Lutz es ya la enciclopedia sobre San Mateo. Son 4 volúmenes de Sígueme. He tenido la paciencia de contar las páginas, son 2.700 páginas. No os voy a pedir que hagáis esto, Soy comprensivo y me doy cuenta de que ese tipo de comentario es más bien para una biblioteca y para quien trabaja y estas cosas. Pero el de José Luis Sicre, es verdad que son 400 y pico páginas, pero se lee de maravilla. Vosotros mismos vais a daros cuenta de que pasáis las páginas con toda facilidad y tenéis un buen comentario sobre Mateo. También es sencillo el de Luis Sánchez Navarro, que es un profesor de la Universidad de San Damaso de Madrid, pero siendo sencillo, pertenece al grupo de comentarios que está publicando la BAC sobre el texto de la Biblia, de la conferencia. No tiene tanta gracia a la hora de exponerse como el de Sicre. Por eso os recomiendo el de Sicre, porque no os va a aburrir, porque no se os va a caer de las manos, no porque sea el mejor. Y luego, pues hombre, hay cosas también para quien no tenga mucho tiempo. Tenéis aquí los cuadernos bíblicos, que son 60 páginas. ¿Quién no puede leer 60 páginas sobre San Mateo? Pues ahí los tenéis también todos recogidos. Quiero simplemente acabar con unas afirmaciones que yo creo que os las he puesto Sí, os las he puesto en el... Por cierto, este dibujito es, como todos habéis adivinado, una interpretación del Sermón de la Montaña. ¿Por qué lo he escogido? Porque algunos piensan que el Sermón de la Montaña, Mateo 5 al 7, empezando con las bienaventuranzas, es para los discípulos, solo para los muy cercanos a Jesús. No es verdad. Se ha dicho Jesús antes que predicaba a toda la multitud, es para todos. Y en este dibujito, con muy buen criterio, hay de todo. Podéis ver ahí una mamá con un niño en los brazos, podéis ver a 2 hermanos, uno pequeño y uno grande, con su padre en primera fila, y los apóstoles, los discípulos de Jesús, estarán entre medias de ellos. Es una representación correcta de lo que es el Evangelio. En la otra página, de letra pequeña, cuando lo he puesto en letra pequeña es porque casi es un atrevimiento a hacer esto, pero bueno, creo que tengo todavía 15, 20 minutos, ¿no? Es decir, bueno, hemos estudiado San Mateo, hemos aprendido una serie de cosas, y ahora, ¿cómo hago yo una homilía? Bueno, pues yo me he cogido la homilía del domingo quinto, dentro de 2 domingos. Y he dicho, ¿cómo lo haría yo? En plan, trabajándolo, Es decir, una homilía debería llevarnos a todos, como mínimo, 3, 4 horas de trabajo. Primero, uso una triple técnica. Primero hay que conocer el texto. Es decir, hay que saber lo que dice el texto del Evangelio. Tengo lo de la adúltera. Bueno, ya diré yo 4 palabras sobre cómo hay que la dignidad de la mujer, etcétera, etcétera, que eso siempre cae bien. No, señor, no puede ser. No puede ser. Hay que conocer el texto, hay que estudiar, hay que tener al lado un comentario. No valen los libros de homilías que son refritos. Cada uno tiene que construir la homilía ante la gente que tiene y en la circunstancia en que están. Por tanto, no valen las de un año para otro. Fijaos, no valen. Ahora con los ordenadores queda
en este, y me voy a la homilía. Puede escoger ideas, pero no vale. No es igual hablar a media docena de gente mayor que me ha ido a misa el domingo, como si tengo que hablar a unas religiosas, como si tengo que hablar a los muchachos de la catequesis, como si tengo que hablar en una misa dominical de Ávila con 200 o 300 personas. Es distinto. El Evangelio es el mismo, las lecturas son igual, pero hay texto que hay que conocer. El contexto no es igual hablar con un texto bíblico en una celebración litúrgica del bautismo o de la... No es igual hablar con un texto bíblico el mismo en un funeral que en un domingo diario. No es igual. No es igual hablar con un texto bíblico un domingo que cuando estoy haciendo una boda porque lo han elegido los novios. Hay texto, contexto, que es el contexto litúrgico, diferente, o una clase se explica de otra manera. Y luego el pretexto. Pre significa antes, lo que está antes del texto, la gente que tengo delante. La gente que tengo delante cambia. Y eso no me lo puede dar ningún libro de homilía. Ninguno. Me puede decir la misa dominical, bueno, sí, puede ser. Pero, ¿y qué gente tengo yo? Es igual la gente de una parroquia de Madrid que la gente que tengo yo en Adanero, o en Fontiveros, o en Arenas de San Pedro, o en Arévalo. Esto tenemos que pensarnos. Pues bien, he escogido esta homilía, ahí tenéis las lecturas. Isaías 58, surgirá la luz como la aurora. Salmo 111, el justo brilla en la tiniebla como luz. 1 Corintios 2, os anuncio el misterio de Cristo crucificado. Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. El texto lo tenéis aquí. Vosotros sois la sal de la tierra. Es el texto litúrgico, ¿eh? Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el texto. Es breve, como tantos textos de nuestra liturgia. Lo primero que tenemos que saber es de dónde ha sacado la liturgia este texto. Ver el contexto literario, porque si no, no sabemos cuál es su contenido real. Si sacamos a un texto del contexto literario, tiene un significado, pero será difícil saber cuál es el significado original que quiere el evangelista. ¿Cuál es el contexto literario? Es un texto que pertenece al comienzo del discurso del monte, del sermón del monte. ¿Cómo empieza ese texto? Hay unas palabras previas antes del sermón del monte que valen para todo lo que sigue. Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mateo inserta el sermón de la montaña en sus primeros 5 discursos, y los primeros de sus 5 discursos, como digo aquí, después de la selección de los discípulos. Pero no habla solo para ellos. Fijaos la introducción. Al ver Jesús el gentío, se sentó y se acercaron los discípulos y les enseñaba a todos, a los discípulos y al gentío. Es importante. Es interesante también el hecho de Jesús sube a un montecillo. ¿Qué querrá decir esto? Hombre, que ponen una piedra más alta para decirlo mejor. No, hay algo más. Mateo, no lo olvidéis, está siempre escribiendo el Evangelio con la Escritura, el Antiguo Testamento en la mano.
¿quién es el otro gran maestro de la Escritura? Aquel a través del cual Dios ha dado la ley. Es Moisés. ¿Dónde da Moisés la ley? En un monte. Pues aquí tenemos a Jesús, que está tomando las leyes de Moisés. Este subirse al monte nos está diciendo: Jesús es como Moisés y nos va a dar ahora la ley. La ley de Moisés, no quitar la ley de Moisés, sino ayudarnos a comprenderla de verdad. Vamos a leer la ley de Moisés con los ojos de Jesús. Esto es lo primero. En segundo lugar, Jesús hace algo que no hizo Moisés. Se sentó y decir, bueno, estos detalles están buscados por el evangelista. Sentarse es signo de autoridad. Los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. ¿Recordáis? Sentarse, hablar sentado, en nuestras homilías solo lo hace el obispo. Nosotros hablamos de pie, pero el obispo se sienta en la cátedra. Él habla con autoridad. Nosotros tenemos una autoridad delegada. Por tanto, Jesús es maestro, incluso más que Moisés, porque se sienta cosa que no hizo Moisés. El discurso comienza con las bienaventuranzas, no podemos aquí entretenerlos. Las bienaventuranzas son, en cierto modo, el código fundamental del discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús tiene que estar dependiente de Dios, pendiente de Dios, sabiendo que tendrá que trabajar a fondo y que las cosas dependerán de cómo Él los haga, pero que en último término todo depende de Dios. La expresión es de San Agustín. Hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que en lo que toca a nuestra tarea como anunciadores del Evangelio, todo depende de Dios. Esto es el contexto. Por tanto, aquí tenemos a Jesús, que se dirige a los discípulos, que se dirige a todos los que le siguen, que se dirige con autoridad como nuevo Moisés y que expresa con sus palabras lo que es la interpretación de la ley de Moisés hecha desde los ojos y el corazón de Jesús. Este es el contexto. No tenemos que contárselo a la gente que tenemos delante. No hace falta, pero nosotros tenemos que saberlo, porque lo que viene ahora solo puede interpretarse con toda su fuerza desde este contexto. El pasaje de la sal y de la luz, tan breve, viene inmediatamente después de que Jesús ha presentado las bienaventuranzas. Es un texto muy breve y está delante de lo que Jesús va a hacer ahora con los preceptos de la ley de Moisés. Los antiguos dijeron, no matarás, pero yo os digo. Son, por tanto, como una especie de prefacio, como una especie de anticipo de lo que Jesús nos quiere decir. Lo que os voy a decir ahora lo tenéis que interpretar teniendo en cuenta que sois sal y que sois luz. Si no sois sal y no sois luz, todo lo que sigue no merece la pena, no sirve para nada. Y una vez que tenemos esto, nos vamos al texto. Empieza diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Este vosotros es muy interesante, porque ¿cómo acaban las bienaventuranzas? Bienaventurados vosotros cuando os insulten, os apachaquen, etc. Este vosotros son los discípulos, no solo los apóstoles, todos los que son discípulos de Jesús. Vosotros, dice, refiriéndose a la última bienaventuranza, vosotros que sois. Y ahora nos vamos a la comunidad de Mateo. ¿Cómo sentían esto los de las comunidades de Mateo cuando escuchaban este texto?
vosotros, bienaventurados cuando os insulten y os digan, ¿qué es lo que les ocurría? Pues, ¿y cómo tenemos que actuar entonces? ¿Nos rebelamos? ¿Les hacemos la guerra? No. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué significa ser sal de la tierra? Mirad, hay tantas interpretaciones como significado tiene la sal en las ciencias naturales. La sal puede servir para conservar los alimentos. La sal puede servir para que no se deslicen en la carretera los vehículos. La sal puede servir para tantísimas cosas. Fijaos, algún exegeta, pero los exegetas se meten a veces por unos vericuetos muy especiales, que había visto cómo en el desierto de Judá los beduinos, donde no hay maderas para poder hacer la lumbre, pues utilizaban las postas de los camellos y de las vacas. Una vez que se han secado, les echas un poquito de sal gorda por encima, la sal hace de catalizador del fuego y tienes una hoguerita estupenda, incluso con perfume. Pero bueno, bien, está bien, y son cosas interesantes. El discípulo tiene que ser el catalizador, sí, está bien. Pero vamos a ir a lo más sencillo. ¿Para qué usamos habitualmente la sal? La utilizamos para sazonar nuestras comidas. Es decir, si no somos sal, pues la comida no habrá quien la pase. Eso que lo digan los que, como yo, tenemos prohibido utilizar sal en la comida. Nos tenemos que acostumbrar, bueno, no es fácil, ¿eh? Por otra parte, esa sal en tiempos de Jesús, y hoy también, pero sobre todo en tiempos de Jesús, era importantísimo. Tener sal era algo que valía más que el oro. La sal era tan importante que incluso se utilizaba para pagar a los soldados del ejército romano. De ahí la palabra salario, que deriva de que se les pagaba con sal. Luego, la sal es algo precioso, algo útil, algo que hace posible que comamos. ¿Qué es lo que les quiere decir Jesús? Se está refiriendo al estilo de vida del discípulo. Tenéis que ser sal mediante vuestros actos, mediante vuestro estilo de vida, mediante vuestro modo de ser. Tenéis que ser para los demás ejemplo del Evangelio. Os tenéis que comportar de tal manera que entre los que no son discípulos, los que no conocen a Cristo, vosotros os hagáis respetar, vosotros seáis como animadores. Y si a causa de vuestra fe os persigue la gente y os desprecian, no podéis encerraros en vosotros mismos. Seguís teniendo que ser sal. Hay que hacerse notar. Hay que dar vida a este mundo. No os ocultéis. No tratéis de disimular vuestra fe. Ser sal en medio del mundo. Fijaos ya lo que significa eso. De repente, a nuestras comunidades, que a veces no descubren su dimensión misionera, les estamos diciendo, mira, si tu fe no es sal y no hace que en medio del mundo en el que estás se vaya conociendo de algún modo a Cristo, entonces es que no sirves para nada. La sal, si no sirve para nada, la pisan como la pisamos nosotros después de que la han echado en las aceras de nuestra ciudad y ya no sirve para nada. Se recoge y se tira en la basura. Ser sal son, por tanto, es una manera de describir el papel positivo al que están llamados los discípulos en la tierra, a prestar en la tierra. No podemos ser inútiles, desconocidos.
no podemos disimular. Tenemos que contagiar, dar con nuestro sabor, hacer que todo sea salado. Y completa la imagen de la luz. No solo sal, hay que ser también luz del mundo. Luz del mundo significa que el discípulo no está para ocultarse. El discípulo es luz, y una luz visible a todos, como una ciudad construida sobre un monte. Una luz que no se oculta bajo el celemín. Por tanto, en cuanto al estilo de vida del discípulo, lo que se dice aquí es que mediante sus actos, mediante su estilo de vida, tiene que alumbrar a todos. No a unos pocos, a los cercanos, los conocidos, no, a todos, porque el anuncio del Evangelio es universal. Si la sal significa el compromiso del discípulo de no ocultarse, la luz significa el compromiso del discípulo para hacerse presente ante los demás. En ambos casos, si os fijáis, encontramos una dimensión misionera que es tan característica de la eclesiología de Mateo. Es verdad, podríamos decir, hombre, San Juan dice en su Evangelio que quien es luz es Cristo. Yo soy la luz del mundo. Es verdad. Nosotros no somos luz por nosotros mismos, somos luz participada. Participamos de la luz de Cristo, somos reflejo de Cristo, que es la verdadera y la auténtica luz. Lo mismo dicen los judíos, los dichos judíos muy repetidos, es que la luz del mundo es la Torá, la ley es luz del mundo. Claro que sí, nuestro estilo de vida, nuestra Torá, nuestra ley, pasada por los ojos y la palabra y la vida de Jesús, es luz del mundo. Es nuestra dimensión misionera ante los hombres. Este es el modo de trabajar el texto. Ahora ya sabemos lo que significa este texto. Ahora podemos ir a contexto, que es cómo lo complementamos con el texto de Isaías y con el Salmo, que hablan precisamente de la luz. Cada uno verá lo que le interesa, cómo se proclama en la liturgia dominical, digo aquí, el texto del tercer Isaías que se proclama es el final de una crítica a los israelitas por cumplir solo la palabra de la ley. El que cumple la ley, sobre todo practicando la justicia y la misericordia, ese es luz del mundo. Cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo, cuando sacies el alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad brillará como luz al mediodía. ¿Veis cómo podemos reforzar un poquito lo que acabamos de decir con el texto de Isaías o también con el Salmo responsorial en el que se repite constantemente que el justo brilla en las tinieblas como una luz? Naturalmente el pretexto yo no puedo siquiera comentarlo. Cada uno de vosotros sabe a quién tiene delante. Con estos materiales, ¿cómo se lo digo? ¿Qué les subrayo que les sea más útil? ¿Cómo puedo moverles más el corazón? ¿Cómo les puedo ayudar a acoger la palabra del Evangelio como un desafío para su vida? Esto es una homilía. Y hay que trabajarla, mis queridos amigos, ¿eh? Yo el primero. Nadie lo sabemos todo. Nadie podemos interpretar así, de golpe y de buenas, el Evangelio, ni un texto de la Escritura. Podemos hacer un poco, sí, porque tenemos una formación, pero si no nos preparamos, repetiremos siempre lo mismo y nos sucederá lo que me decían a mí los parroquianos de Amavida, donde estaba don Lino, un párroco venerable, y yo que llegaba de párroco jovencito. Don José, háganos usted el sermón de San Antonio,
porque el de Don Nino ya nos lo sabemos de memoria. Que no nos ocurra esto, por favor, y sobre todo tengamos en cuenta que predicar la palabra de Dios es una de nuestras principalísimas tareas. Y nada más, muchísimas gracias por escucharme. Y ahora sí, si alguno quiere decir algo, con mucho gusto, si yo lo sé, pues...